Hola, buen día. Siguiendo con el orden de las clases teóricas, el tema que vamos a desarrollar es infecciones del tracto genital femenino. Cuando hablamos del tracto genital femenino, nos estamos refiriendo a vulva, vagina, útero, trompa y ovario. Y a veces estos procesos infecciosos del tracto genital eh, van más allá de los órganos ginecológicos propiamente dicho y afectan la cavidad abdominal y pelviana, provocando lo que se llama enfermedad inflamatoria pelviana. Es una de las consultas más frecuentes en la práctica diaria y los síntomas más comúnmente referidos por la paciente son el prurito búlgaro vaginal, la leucorrea, la fiebre, el dolor abdominal. A veces de tratamiento médico ambulatorio y con muy buena respuesta, y otras veces requieren de la internación clínica o bien de la intervención quirúrgica. De ahí la importancia del correcto conocimiento y manejo de estas infecciones. Antes de comenzar a describir las características patológicas del flujo vaginal, me pareció conveniente que repasemos un poco cuáles son las características normales que tiene. Sabemos que está formado por el moco cervical y un trasudado de la pared vaginal, que es producto de las numerosas glándulas que se encuentran distribuidas en el trayecto de la misma. Macroscópicamente es una secreción clara, blanquecina, sin olor, y recordemos que la vagina tiene un pH ácido de 4,5 aproximadamente, y ese pH ácido se mantiene gracias a la presencia de los lactobacilos que forman parte de la flora normal de la vagina. La prueba de aminas es una prueba negativa. ¿En qué consiste la prueba de las aminas? La prueba de aminas consiste en la colocación de unas gotas de hidróxido de potasio sobre una muestra de flujo extendida en un portaobjeto. Cuando es positiva se produce un mal olor característico que es producto de la volatilización de las aminas al colocarle el hidróxido de potasio. Microscópicamente tiene una respuesta inflamatoria negativa a la secreción vaginal normal, menos de 10 polimorfos nucleares por campo, y el predominio de la flora lactobacilar, que es lo que hablábamos y que es la encargada de mantener el pH ácido característico de la vagina. En vagina y en condiciones de pH normal conviven en equilibrio una serie de microorganismos que forman la flora vaginal o microbiota vaginal. En los cultivos de fondo de saco vaginal se han demostrado más de 15 especies distintas entre aerobios y anaerobios. ¿Cuál es la función de la microbiota o flora vaginal? Es uno de los elementos más importantes que posee el tracto genital inferior, justamente para enfrentar los microorganismos patógenos, ya sea endógenos o de transmisión sexual. Bueno, acá simplemente nombrar algunos de los microorganismos que forman parte de la flora vaginal o microbiota vaginal, destacando siempre la presencia predominante de los lactobacilos, que son los que mantienen el pH ácido vaginal y permiten que todos estos microorganismos convivan en equilibrio. A las infecciones del tracto genital femenino las vamos a clasificar de acuerdo a su localización y de acuerdo a su etiopatogenia. Según la localización, las clasificamos en infecciones genitales bajas e infecciones genitales altas. Las genitales bajas son las denominadas infecciones del tracto genital inferior, y ahí involucra a vulva, glándulas vestibulares, vagina y el cuello uterino, exo y endocervi. Las infecciones genitales altas son
las denominadas infecciones del tracto genital superior y generalmente conocidas como enfermedades inflamatorias pelvianas e involucran el endometrio, cuerpo uterino, trompas de falopio, ovario y cavidad abdominal y pelviana. Según la etiopatogenia, las infecciones pueden ser endógenas, provenientes de la flora saprófita, esa microbiota vaginal, y las infecciones exógenas, que las más importantes son las enfermedades de transmisión sexual. Acá en esta diapositiva lo que más me interesa destacar, más allá de la terminología médica, que es obvio, de acuerdo al órgano afectado, la denominación que reciben, vulvitis, vaginitis, cervicitis, este, es de destacar que es muy raro la, la afectación solamente de uno de los órganos. Por eso siempre es más común observar eh, infecciones mixtas o combinadas, vulvovaginitis, cervicovaginitis, y no descartar nunca el compromiso de la uretra. Por eso con o sin uretritis, no olvidemos que en la mujer es muy común las infecciones urinarias y muchas veces a partir de la contaminación de la uretra con microorganismos provenientes de la flora vaginal. Dentro de los agentes etiológicos más frecuentes, sobre todo de las infecciones que vamos a desarrollar, dividimos entre los que no tienen compromiso del endocervix y los que sí tienen compromiso endocervical. Los agentes etiológicos que generalmente no comprometen el endocervix, tenemos a la Gardnerella vaginal, la Cándida y la Trichomonas. Y de los que sí comprometen el endocervix, hablamos del gonococo, la clamidia, el micoplasma y el ureaplasma urealítico. Hay también otros agentes etiológicos, como pueden ser los virales, y ahí tenemos los herpes y los papilomavirus, y causas no infecciosas como las traumáticas, las atróficas o seniles, que son producto del déficit hormonal en la menopausia, y las causas iatrogénicas, que derivan muchas veces del uso de sustancias irritativas, automedicaciones y otras veces de tratamientos médicos inadecuados. Comenzando con el desarrollo de las infecciones del tracto genital inferior más frecuente y aquellas que no comprometen el canal endocervical, hablamos de la vaginosis bacteriana. Una de las infecciones del tracto genital más frecuente, quizás con la candidiasis vaginal, se estima que representan entre un 20 a un 30% de las infecciones del tracto genital inferior, y la mitad de las mujeres las cursan asintomáticas. Es una infección endógena del tracto genital inferior como consecuencia de un desequilibrio de la flora vaginal, como consecuencia del desplazamiento del pH, y producida por un complejo bacteriano que es el complejo A, formado por la Gardnerella vaginalis, anaerobios, Mycoplasma, mobiluncus, con predominio de la Gardnerella vaginalis. Dentro de los factores predisponentes se habla de la edad. Se da mucho más frecuente en la edad reproductiva, en la mujer sexualmente activa. Se cree que hay una dependencia hormonal porque se ha demostrado que es mucho menos frecuente en la premenarca y en la posmenopausia. La raza negra, por una cuestión de factores genéticos, el tabaquismo, el uso de los dispositivos intrauterinos, el abuso de las duchas vaginales, desodorantes vaginales, jabones vaginales, porque alteran la flora vaginal provocando un desplazamiento del pH, el cambio de las parejas sexuales, que esto es sabido no solo como factor predisponente de las vaginosis, sino de la mayoría de las infecciones del tracto genital inferior, y el estrés, que actuaría produciendo una modificación inmunológica a nivel local.
Con respecto a las manifestaciones clínicas, acá, bueno, en esta foto incorporada a la diapositiva, he querido mostrarles un poco las características macroscópicas para después ir diferenciándola con el resto de las infecciones del tracto genital inferior. Como dijimos, puede ser asintomática y un gran porcentaje de mujeres no tienen síntomas debido a que hay una escasa reacción inflamatoria. Cuando provoca síntomas, los más comunes son ese flujo grisáceo con olor fétido, la dispareunia y puede o no tener el prurito o la disuria. Para el diagnóstico de las vaginosis bacterianas se tienen en cuenta algunas características microscópicas, como por ejemplo la ausencia de los lactobacilos, que son los que determinan la modificación del pH, el predominio de la flora cocobacilar y la reacción inflamatoria negativa, menos de 10 polimorfos nucleares por campo. No obstante, el criterio diagnóstico más aceptado es el propuesto por Ansel, quien propone el diagnóstico basado en la presencia de 3 de los siguientes 4 criterios: secreción homogénea de color grisáceo, pH mayor de 4,5, test de aminas positivo y presencia de células guía, las Clucell, en el examen microscópico. Para el tratamiento de la vaginosis bacteriana existe un tratamiento sistémico y un tratamiento local. Generalmente usamos tratamiento combinado, sistémico y local. Para el tratamiento sistémico, la droga de elección es el de primera línea, es el metronidazol, que puede darse de dos maneras: o bien una monodosis de 2 gramos vía oral, o bien de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Otra de las opciones de tratamiento sistémico es la clindamicina de 300 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral, y amoxicilbután o amoxicilina clavulánico de 1 gramo cada 12 horas por 5 días. Y la forma local es en metronidazol óvulos o clindamicina óvulos. Siguiendo con el desarrollo de las infecciones del tracto genital inferior y que no comprometen el canal cervical, hablamos de la candidiasis vulvovaginal. No, la candidiasis vulvovaginal es una de las micosis más frecuentes. ¿Y por qué no decimos micosis vulvovaginal y candidiasis? Bueno, porque justamente la especie más frecuente en el 80% de los casos es la Candida albicans, ¿sí? Puede tener un origen endógeno y mucho menos frecuente exógeno por transmisión sexual. ¿Por qué pusimos el cuidado acá? Bueno, este cuidado se refiere a que a menudo existe un sobrediagnóstico de la candidiasis vulvovaginal, porque se considera erróneamente que todo prurito vulvovaginal se debe a una cándida, lo cual es un concepto erróneo. Hay que recordar que la cándida forma parte de la flora bacteriana normal, de la microbiota normal de la vagina, en el 20 al 50% de las mujeres sanas asintomáticas. Bueno, como dijimos anteriormente, la cándida es un hongo oportunista y por tal motivo necesita de factores predisponentes que generen el caldo de cultivo y el terreno propicio para su desarrollo. Dentro de estos factores predisponentes, algunos van a actuar modificando los estados inmunológicos, alterando los estados inmunológicos, y otros van a actuar directamente provocando una irritación sobre la mucosa y el epitelio, generando justamente este terreno propicio para el desarrollo. No nos olvidemos que la cándida forma parte muchas veces de la flora normal de la vagina, y la alteración del epitelio y de las mucosas favorece el desarrollo de la misma. Dentro de estos factores predisponentes hablamos del embarazo, de los anticonceptivos hormonales, de las estrogenoterapia, terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas,
se cree que los estrógenos aumentan la adhesividad al epitelio y la virulencia de las cándidas. También las diabetes, los antimicrobianos de amplio espectro. Es muy común que mujeres que han hecho tratamiento con antibióticos, por ejemplo, para algún proceso infeccioso de vías aéreas superiores, como una faringitis, al tiempo concurran al consultorio ginecológico refiriendo intenso prurito vulvar y vaginal y cambios en las características del flujo que generalmente están relacionados a la toma de los antibióticos porque alteran los mismos los estados inmunológicos. Los inmunosuprimidos, ya sea por patologías como el síndrome eh, de inmunodeficiencia o bien las corticoterapias y otros, como dijimos anteriormente, que son porque producen alteración directa de la mucosa, como pueden ser por procesos irritativos este, o por alteración de la flora, como pueden ser por la vestimenta, el papel sanitario perfumado, las toallitas perfumadas, las duchas vaginales, el exceso de duchas vaginales y no hay que dejar de considerar que no está puesto acá en la diapositiva, pero el estrés como otro factor predisponente actuando indirectamente sobre los estados inmunológicos. Bueno, acá como podrán ver en la imagen, los cambios que producen las candidiasis a nivel de la mucosa y piel de la región eh, vulvar, perineal y perianal. Eh, Esto genera uno de los principales síntomas por lo que concurre la paciente al consultorio ginecológico, que es el prurito vulvar, el ardor en la vulvodinia, el dolor, ¿sí? El dolor en las relaciones, la dispareunia, la hipersensibilidad vaginal y el flujo, que ya vamos a ver en la próxima diapositiva, que tiene una característica de ser un flujo espeso, blanco, brumoso, que se adhiere al epitelio formando a veces como placas. También puede haber signos de irritación uretral, bueno, como se observa el eritema, el edema de la vulva, las lesiones descamativas. Esto también hace que el prurito genere el rascado por parte de la mujer y eso hace que se agrave aún más el cuadro porque puede generar el agregado de infecciones bacterianas por el mismo rascado. Todas estas sintomatologías generalmente muestran una exacerbación en el periodo premenstrual. En el diagnóstico de las candidiasis vaginales volvemos un poco al principio, donde decíamos que por ahí hay un sobrediagnóstico de las candidiasis debido a que se toma como el prurito como un síntoma determinante. Y lo cierto es que ese síntoma subjetivo, que es el prurito y que refieren las pacientes, no tiene un valor práctico para predecir una vulvovaginitis candidiásica. Si bien es un síntoma importante, ¿sí? El prurito solo predice correctamente el 38% de los casos de candidiasis vulvovaginal. Bueno, acá en la imagen vemos bien las características del flujo vaginal, que es ese flujo blanco, espeso, grumoso, que se adhiere al epitelio en forma de placas, ¿sí? Y que es una característica macroscópica, sí importante en el diagnóstico de la candidiasis. También lo es el pH, que no se modifica. La prueba de aminas es una prueba de aminas negativa. Microscópicamente se ven los blastoporos y las pseudohifas, y el cultivo, a diferencia de la vaginosis bacteriana que no produce respuesta inflamatoria, acá la respuesta inflamatoria es variable y permite el cultivo la determinación de la especie. En lo que se refiere al tratamiento de las candidiasis vaginales y teniendo en cuenta
la frecuencia con que se presentan en la consulta ginecológica y sobre todo en la recurrencia de las mismas, es importante prestar atención a todos los factores predisponentes y tratar de determinar cuál es el detonante, para lo cual es importante el interrogatorio de la paciente. Porque si bien hay casos de recurrencia donde está bien establecido, como pueden ser los diabéticos descompensados, los inmunocomprometidos, el embarazo, los anticonceptivos, el uso de anticonceptivos orales, los tratamientos con antibióticos y otras causas, existen otros casos que es de naturaleza idiopática, es decir, es difícil determinar la causa que los produce, y acá es donde es importante prestar atención a todos estos factores importantes que hacen que el interrogatorio cobre una importancia vital caso de poder aconsejar a la paciente de la mejor manera posible. Cuando tenemos candidiasis no recurrentes y no complicadas, en general recurrimos a los tratamientos locales con óvulos o cremas y a los tratamientos vía oral. Dentro de los tratamientos locales con cremas o bien óvulos, pueden ser con nitatina, miconazol, isoconazol, ketoconazol, itraconazol, ¿sí? Y en lo que se refiere a los tratamientos vía oral, sobre todo cuando son no complicadas y no recurrentes, generalmente se usa una monodosis de fluconazol de 150 miligramos vía oral, o bien puede repetirse una segunda dosis al tercer día. Cuando ya se trata de casos recurrentes, en general, aparte de los tratamientos locales, lo que se hace es una terapéutica prolongada vía oral, y que consiste en tratamiento con fluconazol durante 6 meses de 150 miligramos por semana, o bien el ketoconazol de 100 miligramos por día vía oral. Concluyendo con las infecciones del tracto genital inferior sin compromiso del endocervix, hablamos de la tricomoniasis, que es provocada por un protozoo flagelado llamado Tricomona vaginalis. Es una enfermedad de transmisión sexual que afecta al aparato genitourinario tanto del hombre como de la mujer. En el hombre generalmente asintomática, y puede manifestarse cuando se manifiesta con una uretritis de tipo no gonocóxica. De las enfermedades de transmisión sexual es quizás la más frecuente y se asocia a otras enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente la gonorrea en un 10 o un 40%, y a otras infecciones endógenas del tracto genital, como es la vaginosis por Gardnerella en el 10 a un 30% de los casos. Se localiza fundamentalmente en el exocervix, vagina y uretra. Las manifestaciones clínicas de la tricomona vaginal, como bien puede verse acá en la imagen, es un flujo verdoso, maloliente, espumoso. Se observan las burbujas de aire, muy característicos de este flujo por tricomoniasis, y suele estar acompañado de un prurito que se exacerba generalmente en el postmenstruo. Cuando contamina la uretra produce un ardor miccional, y colposcópicamente puede observarse un petequiado característico en la mucosa vaginal y a nivel del exocervix. Para el diagnóstico de la tricomona vaginal tenemos en cuenta varios parámetros, como por ejemplo el test de las aminas, que es positivo en la mayoría de los casos, al igual que en las vaginosis bacterianas. El pH generalmente está aumentado, aunque a diferencia de la vaginosis bacteriana, esta infección puede cursar con un pH ácido normal de 4,5. La respuesta inflamatoria suelen ser positiva siempre, aumento de los polimorfonucleares,
El cultivo, a diferencia de las otras enfermedades infecciosas, es menos sensible, especialmente en los pacientes asintomáticos. La microscopía directa es el método de diagnóstico más importante. Nos permite la visualización del parásito mediante el examen en fresco después de tomar una muestra de fondo de saco vaginal y colocarla en solución fisiológica, o luego de realizarle la misma una tinción de Giemsa. Para el tratamiento de la tricomona vaginal, el metronidazol es la droga de la elección de primera línea, fundamentalmente en tratamiento bioral, y puede concomitantemente usarse óvulos vaginales de metronidazol. Es importante siempre el tratamiento de la paciente y sus contactos sexuales y la recomendación de la abstinencia sexual durante el tratamiento. Los dos esquemas más comúnmente usados es el de la monodosis de 2 gramos de monodosis, tanto para la paciente como para su pareja sexual, y de haber recurrencia con la monodosis se opta por un esquema de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días, por supuesto con la abstinencia sexual y el tratamiento de su pareja. En los casos de resistencia, que en realidad son muy pocos, la resistencia al metronidazol, lo que se hace es simplemente aumentar la dosis y se puede llevar hasta 3 gramos diarios y durante 14 a 21 días. De persistir la sintomatología aún con este tratamiento en alta dosis, lo que se hace es interrumpir el tratamiento y hacer el cultivo con el antibiograma. Bueno, seguimos ahora con las infecciones del tracto genital inferior que sí tienen compromiso del canal endocervical. Y dentro de la más frecuente y más conocida nos referimos a la Neisseria gonorrhoeae o gonorrea. Esta es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente. Se calcula alrededor de 60 millones de casos anuales en todo el mundo y es producida por un diplococo gram negativo intra y extracelular aeróbico que afecta principalmente los epitelios columnares. Tiene predilección por los epitelios columnares o pseudoestratificados, el tracto urogenital, las criptas anales y faringias. La transmisión del gonococo es casi exclusivamente sexual. Recordemos que tiene predilección por los epitelios columnares, de manera que la vía de transmisión sexual, vaginal, anal y faringea es casi exclusiva, y la probabilidad de infección de un varón infectado a una mujer se acercaría al 50% en un único contacto sexual. Dentro de los factores predisponentes más importantes, el inicio temprano de las relaciones sexuales, las múltiples parejas sexuales, los niveles socioeconómicos bajos, que yo esto lo asociaría más a la falta de cuidados preventivos y de educación sexual a nivel de estos niveles socioeconómicos, porque reconsideraría el inicio temprano de las relaciones sexuales y las múltiples parejas sexuales, que en lo personal considero que no hay una diferencia significativa entre los distintos niveles sociales. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la gonococcea, vamos a empezar aclarando que en la mujer entre el 40 y el 80% de los casos se presenta como asintomática. En el hombre es mucho más frecuente la forma asintomática, y cuando se presenta de la forma típica, que es la uretritis gonocócica, caracterizada por secreción purulenta a través del meato, polaquiuria y disuria. En los casos sintomáticos en la mujer, que representan un 35% de los casos, puede expresarse a través de secreciones purulentas
a nivel cervical, como vemos en una de estas imágenes, donde se observa la secreción purulenta por el orificio cervical externo proveniente del endocervix. En otra de las imágenes, la secreción uretral purulenta, que provoca también la misma sintomatología que en el hombre, disuria, polaquiuria. Y otra de las formas de presentación clínica es por la afectación de las glándulas de Bartolino y Skene, y como vemos en esta otra imagen, una bartolinitis, que es una de las formas típicas de presentación. Estas son las formas clínicas, y cuando son diagnosticadas de manera temprana. ¿Qué pasa cuando la infección se presenta de manera sintomática o bien no es tratada oportunamente? El germen asciende a través del canal endocervical y produce la infección del útero, las trompas de falopio, el ovario, provocando abscesos tubo-ováricos y enfermedades inflamatorias pelvianas. También hay otra forma de extensión a través desde las trompas de falopio hacia la cápsula perihepática, provocando un proceso inflamatorio de la misma, y otras veces una forma de diseminación generalizada que se caracteriza por la presencia de dolores articulares, poliartragias en las grandes articulaciones, fiebre y la aparición de un exantema, sobre todo a nivel de los miembros, con excepción de la cara y el tronco. También puede darse una forma de transmisión neonatal, provocando las conjuntivitis neonatales, ¿sí? Que hoy en día muy raro de ver, a partir de que se usa la profilaxis antibiótica en colirio de forma sistemática en todos los recién nacidos. Bueno, el diagnóstico de la Neisseria, el gonococo, si bien en las formas de presentación sintomática tanto en el hombre como en la mujer, las manifestaciones clínicas nos pueden orientar, como así también en la mujer el examen colposcópico por la ectropionitis que se produce a nivel cervical por la congestión, el edema, la inflamación del epitelio cilíndrico glandular endocervical, pero ninguno son diagnósticos de certeza, solamente nos pueden orientar. El diagnóstico de certeza lo da el cultivo, que es el principal método de diagnóstico para el gonococo. El tratamiento de la gonocoxia va a depender de la forma de presentación. En las formas no generalizadas, generalmente cuando afecta el cervix, uretra, ano, y en el hombre, en la uretritis gonocóxica, generalmente se utilizan las monodosis, que pueden ser con cefalosporinas de tercera generación, en la forma oral, la cefixima de 400 miligramos bioral, y la ceftriaxona, que viene inyectable intramuscular de 125 miligramos única dosis. También se puede usar la ciprofloxacina 500 miligramos bioral, todo siempre hablando de monodosis en las formas leves, no generalizadas, y la ofloxacina de 400 miligramos bioral. A veces me faltó aclarar que las gonocoxias pueden presentarse conjuntamente con las clamidias. En estos casos el tratamiento se le agrega la citromicina, también siempre en monodosis, la citromicina 1 gramo bioral en monodosis, o bien la doxiciclina, que en este caso no se usa la monodosis y se da en 100 miligramos cada 12 horas bioral durante 7 días.
En las gonococcas diseminadas, los esquemas de tratamiento recomendados son la ceftriaxona de 1 gramo intramuscular o endovenosa cada 24 horas o la ciprofloxacina de 500 miligramos endovenosa cada 12 horas en las pacientes alérgicas a la penicilina. Este esquema por 48 a 72 horas y luego se recomienda continuar con tratamiento bioral que puede ser bien con una cefalosporina de tercera generación o una ciprofloxacina en aquellas pacientes alérgicas por vía oral durante una semana. En las pacientes embarazadas se utiliza la penicilina benzatínica 4.800.000 intramuscular en monodosis o también la ampicilina de 3,5 gramos vía oral en monodosis. En las pacientes alérgicas a la penicilina se puede usar la eritromicina de 1,5 gramos, una dosis bioral seguida de 500 miligramos cada 6 horas hasta completar los 9,5 gramos de dosis total. Es importante aclarar que siempre hay que hacer el tratamiento de las parejas sexuales. La clamidia trachomatis o trachomatis, como quieran llamarla, es considerada una infección de transmisión sexual y es un microorganismo gram negativo intracelular obligado con especial afinidad por los epitelios cilíndricos, siendo el cuello uterino un reservorio habitual. De ahí que las bacterias del grupo de las clamidia tiene una alta prevalencia como causa de infección en el tracto genital. La clamidia tiene la particularidad de comportarse como asintomática en el 80% de los casos. Cuando se presenta en forma sintomática, generalmente lo hace en la forma de una cervicitis mucopurulenta. Otra de las formas de presentación pueden ser como una uretritis, una bartolinitis o bien infecciones del tracto genital superior, endometritis, salpingitis, y constituye uno de los agentes más importantes en la producción de enfermedad inflamatoria pelviana, con sus consecuencias tardías de infertilidad, embarazo ectópico y dolor pelviano. Por eso es que al tener esta característica de comportarse como asintomática, generalmente es una infección que debemos sospecharla. Y es lo que vamos a hablar en la próxima diapositiva, en quién buscar, en quién sospechar una infección por clamidia. Bueno, ¿y en quién buscar? Dado que la clamidia, como dijimos anteriormente, es una infección que se presenta en el 80% de los casos en forma asintomática, debemos sospecharla. ¿En quién sospechamos? En pacientes que tienen flujo vaginal, sobre todo endocervical, que dijimos que es una de las formas de presentación, es la cervicitis mucopurulenta, pacientes con sangrado postcoital, intermenstrual. El cervix uterino con ectropionitis sangrante, el contacto, dijimos que es una infección, la clamidia es una bacteria que tiene predilección por los epitelios columnares y una de las características clínicas es la ectropionitis. Dispareunia, dolor en las relaciones, dolor abdominal bajo en pacientes sexualmente activas, la uretritis, que es una de las formas de presentación que puede llegar a tener en las formas sintomáticas. Dijimos que es también causa de enfermedades inflamatorias pelvianas, entonces el dolor pelviano crónico y fundamentalmente en las pacientes que consultan por esterilidad. En cuanto al diagnóstico de la clamidia, hay algunas generalidades, como por ejemplo las características del flujo macroscópico, que es un flujo amarillento, purulento, proveniente del endocervix, la ectopía, de la cual hablábamos anteriormente, que se produce una ectropionitis edematosa, sangrante del contacto. Generalmente el pH es mayor de 0,45, la prueba de aminas es negativa y tiene en la microscopía una respuesta inflamatoria generalmente positiva. Puede haber inclusive un campo cubierto de polimorfos nucleares. Las dos pruebas más utilizadas para el diagnóstico de la clamidia es el cultivo en medios celulares y la PCR. Todo va a depender del medio donde uno se desenvuelve y las posibilidades. El cultivo sigue siendo el método de elección.
a pesar de que tiene baja sensibilidad. La especificidad es alta, pero la sensibilidad a veces está alterada, sobre todo por la dificultad en la toma de la muestra, cuando la muestra no es tomada adecuadamente. Y la PCR tiene una alta sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 85 al 95% y una especificidad mayor del 95%. Bueno, para terminar y con respecto al tratamiento de las clamidias, existen varios esquemas de tratamiento recomendados, todo va a depender de la localización y de la severidad del cuadro. En general todas las formas responden al tratamiento con antibiótico y en ginecología, que es lo que en la parte de las infecciones ginecológicas, que es lo que nos compete, los esquemas más usados son el de la doxiciclina, vía oral de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días y la acitromicina de 1 gramo vía oral en monodosis, que sería el tratamiento de la elección en la cervicitis por clamidia con una respuesta positiva del 95% de los casos. También se puede usar la ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas o la levofloxacina de 750 miligramos en toma cada 24 horas, generalmente más usada en las formas respiratorias. Eh, en los casos de enfermedad inflamatoria pelviana se busca ampliar el espectro de cobertura hacia bacterias aerobias y anaerobias y facultativas. Por lo tanto, se usa una combinación de ceftriaxona de 1 gramo intramuscular, única dosis, seguida de la doxiciclina de 100 miligramos, vía oral cada 12 horas entre 7 y 10 días. Hay que recalcar que las pacientes en tratamiento para la clamidia no deben tener relaciones durante los 7 días después de la terapéutica cuando se utiliza la citromicina como monodosis, o bien hasta haber completado los 7 días del antibiótico con la doxiciclina. Y los pacientes pueden ser infectados nuevamente si su compañero sexual no recibe el tratamiento. Por lo tanto, es indispensable el tratamiento de las parejas sexuales. Bueno, y para completar el grupo de infecciones del tracto genital inferior con compromiso del canal endocervical, nos referimos sintéticamente al Ureaplasma urealyticum y Mycoplasmas, generalmente descritos juntos porque debido a que pertenecen a la familia de los Mycoplasmataceae, que a su vez contiene dos géneros que pueden infectar a los seres humanos, que es el Mycoplasma y el Ureaplasma, denominados colectivamente Mycoplasma. Los micoplasmas son bacterias anaerobias facultativas, excepto el Mycoplasma pneumoniae, que es un anaerobio estricto causal de las neumonías atípicas. El Mycoplasma hominis y el Mycoplasma genitalium, junto con el Ureaplasma urealyticum y el Ureaplasma parvum, se asocian a la colonización e infecciones genitales y forma parte de la flora vaginal transitoria y son considerados como agentes de transmisión sexual. Los micoplasmas forman parte del complejo GAM, que dan origen a las vaginosis bacterianas. También se ha encontrado presente en cuadros de uretritis no gonocóxica, vaginitis, y pueden dar complicaciones como enfermedades inflamatorias pelvianas e infertilidad. Otras veces también se han asociado a cuadros de corioamnionitis y rotura prematura de membrana como consecuencia de la corioamnionitis. Al igual que la clamidia, se comportan generalmente como infecciones asintomáticas y algunos autores creen que no son patógenos por sí, pero que actúan como cofactores favoreciendo el desarrollo de otras infecciones. En lo que respecta al diagnóstico, se destaca la respuesta inflamatoria positiva. El examen en fresco no tiene valor y el método de elección es el cultivo en medios celulares. En lo que se refiere al tratamiento del ureaplasma y el micoplasma, en realidad no difiere mucho del tratamiento de la clamidia.
ya que tienen un comportamiento similar y los microorganismos responden a los mismos agentes bacteriostáticos o bactericidas. Generalmente se usa la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas de 7 a 10 días. Otra opción posible, la citromicina vía oral de 500 miligramos por día durante 3 días, y otra alternativa, la eritromicina de 500 miligramos cada 12 horas durante 10 a 15 días. De esta forma le vamos a poner un punto final a esta primera etapa del abordaje de las infecciones del tracto genital inferior. Para no hacerlo tan extenso, sabemos que el capítulo de infecciones ginecológicas es mucho más extenso y quedan muchos temas por tratar que los iremos abordando en el transcurso de los días. Uno de los temas y muy relacionados con lo que en esta clase estuvimos viendo es las enfermedades inflamatorias pelvianas, que son los cuadros más severos y que, como vimos, algunos de estos microorganismos son capaces de provocar y requieren de la intervención muchas veces quirúrgica, como hablábamos al principio, que hay formas leves y hay formas intermedias de internación clínica y hay formas severas que requieren de la intervención quirúrgica. Por eso el adecuado conocimiento y manejo de estas infecciones. Como por lo visto la evolución de la pandemia nos va a seguir conectando de esta manera virtual, estimo que en el transcurso de los días estaremos subiendo las clases para completar el tema de las infecciones ginecológicas, y algunas otras serán tratadas en la segunda mitad cuando veamos la parte obstétrica. Saludos para todos.